Capítulo 4. Preludio de la guerra. 5 de abril de 1941, Kuwait. Hace 5 meses, cuando las potencias centrales fueron transferidas, contactaron por primera vez a Kuwait y Kila para establecer lazos. Después de que se establecieron los lazos, las dos naciones experimentaron una gran cantidad de cambios, demasiados, dirían algunos. Alemania, Austria, los otomanos y los búlgaros ordenaron una cantidad absurda de alimentos. 100 millones de toneladas más otros 5 millones de toneladas adicionales, e incluso más. Sin embargo, Kuwait logró producir las cosechas. Incluso Kila, una tierra estéril, resultó ser un tesoro de minerales y petróleo. Las potencias establecieron grandes corporaciones de extracción de petróleo allí. La economía austríaca prosperó debido al aumento del petróleo barato. A los otomanos no les importó en absoluto el petróleo. Este se exportaba a Alemania y a otros. El café y el té, manjares nunca antes vistos, se hicieron rápidamente populares entre las superpotencias, y Kuwait se hizo bastante rica exportándolos a Nu, al Sacro Imperio Milicial y a Parpadia, entre otros. Las potencias centrales construyeron una línea de bases e infraestructura para salvaguardar sus recursos y les entregaron tecnología antigua de finales del siglo XIX, como fusiles, ametralladoras y cañones de campaña. La Marina Real de Kuwait ahora posee 3 acorazados Pre-Dreadnoughts clase Habsburg. El QT Mayark, el QT Trieste y el QT Alhambro, todos bajo estricta vigilancia de Austria, junto con 5 viejos acorazados costeros, 6 cruceros pesados, 2 cruceros ligeros y 10 destructores, todos aún bajo la atenta mirada de las potencias centrales. El ejército de Kuwait se asemeja al ejército italiano en la Primera Guerra Mundial, aunque todavía es algo inexperto, y la mayoría de sus 100.000 hombres están armados con fusiles. Se construyeron carreteras asfaltadas, surgieron fábricas básicas, se facilitó el acceso a agua potable y, lo más importante, la vida civil mejoró. Las calles estaban iluminadas con faroles de gas y existía un atisbo de electricidad. Kuwait ahora podía rivalizar con Louria o incluso con Parpadia, aunque su armada padecía escasez de combustible. En el palacio, los productos de las 4 potencias son asombrosos, superan a las superpotencias en muchos aspectos, comentó un ministro. Podríamos incluso superar sus estándares de vida. Nuestra marina es una bestia. Ahora estamos planeando construir nuestro propio acorazado. Gracias a los austríacos y a los alemanes. Mientras discutía con sus ministros, Kanata se mostraba más mesurado con respecto al impacto de las potencias centrales en su nación, ya que la palabra imperio siempre lo incomodaba. Gracias a Dios, fue un alivio que las potencias centrales fueran pacifistas. Si nos hubieran atacado, podríamos haber sido destruidos, incluso con las armas que nos dieron. Particularmente, los 3 buques de guerra gigantes. Estamos muy agradecidos. Estoy de acuerdo, esto mitiga de alguna manera los problemas con Louria. Sin embargo, nuestra marina es algo disfuncional y todavía solo patrulla alrededor de Mayark. Kanata miró el campo de entrenamiento detrás del palacio. Más de 100 hombres marchaban y 20 sostenían sus fusiles de cerrojo apuntando al cielo. El oficial alemán gritó: ¡fuego! ¡Pum, pum, pum! Malditos imbéciles, disparen al unísono. 1. Lo juro por Dios, si no fuera por mí serían más inútiles que los malditos italianos, y un ejército terriblemente mediocre. Una vez más. Ordenó el oficial. Dispararon a los maniquíes, logrando tiros precisos. Perfección, dijo el oficial. Su ejército fue intensamente instruido y entrenado durante 4 meses con fusiles y cañones. Sin embargo, de los 70.000 hombres armados con fusiles, solo 500 estaban en Jim, con solo 3 cañones de campaña allí. Este error sería un defecto, como el tiempo lo demostraría. Mientras tanto, reino de Louria, Jinark, el Consejo Real. Era una fresca tarde de primavera, con luna llena. Las antorchas iluminaban la oscura sala donde se discutían los planes para el futuro de la nación. Mi rey, los preparativos están listos, dijo el general Patagín. He oído que nos enfrentaremos a 2 naciones además de los kuwatoinianos y los quilanos. ¿Ganaremos?, preguntó el rey. Una es solo una nación agrícola insignificante con un ejército en clara desventaja numérica. La otra es solo una tierra estéril llena de agua de carbón. Podemos ganar. Las otras naciones, el imperio alemán y el imperio austrohúngaro, solo están comerciando con las 2. Podrían tener arcabuces y cañones, según nuestros espías. Son esas 2 naciones que intentaron hablar con nosotros, ¿no es así? Sí, mi señor. El supuesto imperio está a más de 1800 kilómetros del continente.
Son tan bárbaros que ni siquiera tienen jinetes de dragones. Era evidente que estaban sumamente asombrados por nuestros wyverns, dijo Patagín. Ya veo. El gran ejército de 600.000 hombres que reunimos aplastará a todos los enemigos. La erradicación de esos demoníacos semihumanos de una vez por todas realmente aliviará mi alma, dijo el rey Arkeksif. Mi rey, ¿podemos informarle sobre los planes? Sí, continúe. Hemos reunido un ejército de 600.000 hombres. 180.000 permanecerán en Louria, el resto partirá hacia las dos naciones. Primero capturaremos Jim, debido a la abundancia de alimentos. Podemos abastecernos localmente. Cerca de Jim, los cuatoinianos cultivan una planta llamada té, muy popular entre las regiones civilizadas. Al capturarla, nos haremos ricos. Después de Jim, marcharemos hacia la capital y la invadiremos con pura superioridad numérica. Si los cuatoinianos caen, Kila también se rendirá ya que sus importaciones de alimentos se cortarían. Sus fuerzas aéreas serán demolidas. De nuestros 5.000 barcos, 4.300 partirán para la invasión. Su marina será destruida. Los cuatoinianos pueden reunir hasta 100.000 hombres en el mejor de los casos y solo movilizarán a 30.000 de repente. Todavía desconocen la modernización de Cuatoine, ya que sus espías fueron asesinados por la Gestapo. Será una victoria aplastante, dijo Patagín. Es así. Rió maniáticamente el rey, este es el día más grande de mi vida. Dice el rey. Hubo vítores en todo el castillo y la realeza festejó intensamente, sin saber que un espía alemán estaba entre ellos. No saben que se acerca la Operación Tifón, pobres diablos. La Operación Tifón se debía a que una compañía de medios filtró los planes genocidas de Louria por toda Alemania y Austria. La gente instó a sus kaiseres a detener el genocidio. El ejército local haría el combate principal, pero la Kaiserliche Marine y la Kriegsmarine apoyarían a Cuatoine y Kila enviando acorazados. Después de que los invasores fueran repelidos, los ejércitos alemán y austríaco avanzarían hacia Hinark, embajada de Cuatoine. Detendremos las exportaciones de alimentos si somos conquistados por Louria, lo siento por la pérdida. Solo 30.000 de nuestros hombres pueden ser transferidos al oeste, por favor ayúdenos. Nuestra nueva marina se quedará sin municiones si es atacada por los 4.000 barcos. Los exploradores cuatoinianos se enteraron de estos acontecimientos e informaron a los alemanes. Sabían que si las importaciones se detenían, las potencias centrales pasarían hambre y el acceso al petróleo se cortaría. Pero las armadas alemana y austríaca estaban preparadas y despacharon un escuadrón conjunto de 4 acorazados, 6 cruceros pesados, 3 cruceros ligeros y 2 acorazados de bolsillo, y más de 200 aviones y un portaaviones, el SMS Richthofen de Alemania, y un portaaviones de escolta, el SMS Unjai de la Kriegsmarine. Después de todo, una vez que las potencias centrales fueron invocadas, se encontraron en una región bastante conveniente. Tras la transferencia, los gobiernos enviaron una orden para evitar la hambruna a toda costa. Afortunadamente, dado que Cuatoine es esencialmente una Ucrania supercargada, tenían abundancia de alimentos. Si lo perdían, tendrían que librar una guerra para reclamar la región. Además, Alemania y Austria tuvieron una gran suerte, ya que Louria era rica en minerales, como varios elementos de tierras raras y otros metales como cobre, cobalto, hierro, níquel, estaño, etc. Kila era literalmente una mina de oro, con grandes depósitos de petróleo, incluso más grandes que los de Arabia Saudita, y se extendían hasta Cuatoine y Louria. Básicamente, todo el continente de Roedenius es un premio gordo de minerales. Perderlo podría ser una catástrofe, ya que más de 2 millones de personas podrían morir de hambre. Estamos de acuerdo. Nuestras fuerzas en sus naciones están listas en cualquier momento y nuestros escuadrones navales ya han sido despachados. Solo lucharemos una guerra defensiva, ya que no queremos ser vistos como belicistas. Les enviaremos la munición requerida y las instalaciones están listas. No teman a los lourios, dijo Becker. Año 1639 del calendario central, frontera louriana cuatoiniana. Tienda de mando del ejército de subyugación oriental, Louria. Cerca de la tienda, se transmitieron varias comunicaciones mágicas, manacons, desde Cuatoine, rogándoles que retiraran sus fuerzas a través del Ministerio de Asuntos Exteriores. Fueron ignoradas de inmediato. La guerra se acercaba y nadie podía detenerla. Mañana caerá Jim, dijo el general Pandour con una sonrisa.
Tenía más de 25.000 hombres con 15.000 de infantería, 5.000 de infantería pesada, 2.000 de caballería, 1.500 soldados especializados en armas de asedio y otras operaciones especiales, 250 domadores de bestias, 100 magos y otros 5.000 hombres que no formaban parte de su ejército de 25.000, sino como refuerzos bajo el mando del general Adem. Y lo más importante, la friolera de 150 wyverns. Normalmente, un escuadrón de wyverns era más que suficiente para enfrentarse a un ejército de 10.000 hombres, pero esto era excesivo incluso para él. Pandour sonrió mientras inspeccionaba a su ejército. Los wyverns eran armas caras de desplegar y el resto del continente tenía, en el mejor de los casos, 400 wyverns o menos. Sin embargo, más de 700 wyverns estarían allí para la limpieza del continente. Nadie podía hacerles frente, especialmente con los nuevos y superiores wyverns señores parpadianos a su disposición. Había algunos rumores infundados de que naciones bárbaras acudirían en ayuda de Quatoine. Serían aplastadas. La reunión comenzó. ¿Qué debemos hacer con el botín, General Pandour?, preguntó Adem. Lord Adem intervino. Era una criatura despiadada, y sus hazañas cuando Louria anexó naciones más pequeñas eran indescriptibles. Te dejo a cargo de eso, dijo Pandour. Entendido. Adem salió y anunció. Hombres, pueden hacer lo que quieran y divertirse con las chicas, pero asegúrense de deshacerse de ellas adecuadamente después, no dejen sobrevivientes, se permite saquear y dejen a unos 100 sobrevivientes seleccionados para sembrar el pánico y deshacerse de cualquier familia de caballeros en Jim de forma brutal y espantosa, no perdonen ni siquiera a los niños y niñas pequeños, son suyos para cazar y disfrutar con ellos, dijo Adem. Los hombres prorrumpieron en vítores, ya que ya se imaginaban esto en sus mentes enfermas y retorcidas. Ordenarles que sembraran el miedo era algo verdaderamente monstruoso por parte de Adem, y sus hombres rápidamente difundieron la noticia por el campamento. Mientras tanto, en el grupo del ejército del norte, cuando los alemanes vieron esto, se llenaron de alegría, era su primera guerra, con solo 100 muertes como máximo, y querían ver cómo se las arreglaría la gente mágica contra las balas en sus malditas caras. Mientras miraban al ejército enemigo de 100.000 soldados que se reunía en el horizonte, oyeron un sonido familiar que les gustaba, la sirena Jericho de los Stuka. Mientras veían las formaciones enemigas en completo caos después del bombardeo en picado, los generales gritaron, «Calen bayonetas. Preparen el ataque». Varios Panzer III y IF se precipitaron hacia adelante, desconcertando a los enemigos y aplastándolos a su paso, seguidos por hombres en semiorugas que cargaban salvajemente disparando sus fusiles. Los ametralladores tuvieron un día de campo. Ni siquiera necesitaban apuntar, había blancos por todas partes. Los alemanes atacaron con todas sus fuerzas. Los lourios, consumidos por el terror absoluto, huyeron y fueron bloqueados por regimientos quatoinianos que los inmovilizaron, disparando salva tras salva con sus fusiles de retrocarga y otros con fusiles de cerrojo, y los abatieron con ametralladoras. En una hora, más de 87.000 hombres morirían sin bajas alemanas ni quatoinianas, y más de 10.000 serían capturados. Para los lourios, este fue el comienzo de su fin. Fin del capítulo 4. Capítulo 5. Batalla por Jim. Principado de Quatoine, a 20 kilómetros de la región occidental, ciudad de Jim. Moiji, capitán de la Orden de Caballeros Occidentales, se sentía inquieto. Las fuerzas de la ciudad consistían en 4.000 hombres. 500 fusileros, 500 húsares y 30 magos, junto con 3 cañones de campaña y 10 ametralladoras. A pesar de tener muchas tropas de combate, ya que el estado estaba siempre en estado de emergencia, el ejército luriano en el campo superó con creces sus expectativas. A pesar de varios mensajes que suplicaban que se retiraran, fueron ignorados. Ya habían evacuado a 50.000 de los ciudadanos locales, la mitad de la población, y seguían evacuando. Incluso con sus nuevos y elegantes fusiles, armas y uniformes, su entrenamiento era deficiente. Sin embargo, según los asesores austríacos y alemanes, deberían ser capaces de infligir grandes daños al ejército que avanzaba. ¿Algo de Louria?, preguntó Moiji. Nuestros mensajes les llegaron, pero nos ignoraron. ¿Y los refuerzos?, preguntó Moiji. Señor, intentamos contactar con el cuartel general, pero solo obtuvimos estamos en una reunión de emergencia o el ejército no está totalmente movilizado. No nos dicen nada, excepto que evacuemos a la gente, cubramos su retirada y esperemos al ejército alemán en 2 días. Maldición, esto no es un picnic. ¿En qué están pensando esos idiotas del gobierno?
Si tenemos que luchar sin refuerzos y con poca munición, con las fuerzas que tenemos, Jin caerá. Maldita sea. No podemos aguantar 2 días, dijo Moiji. Con varios pensamientos fluyendo por su mente, el tiempo pasó en la incertidumbre. 6 de abril de 1639, madrugada, Jin. Por la mañana, se avistó una señal de humo roja cerca de la frontera con Louria, acompañada de frenéticos mensajes de pánico por Manacom. Un enorme número de wyverns enemigos ha cruzado la frontera. Miles de soldados marchan hacia su posición. La invasión ha comenzado. Corran por sus vidas. La transmisión fue cortada. La llamada terminó. Moiji, al ver esto, ladró órdenes y se apresuró a evacuar a los 30.000 restantes que aún estaban en la ciudad. Ordenó a sus tropas que se cubrieran en las murallas. 1 y 2 escuadrón de wyverns, despeguen. Atacarán a los wyverns enemigos y lanzarán ataques terrestres con granadas. Quiero 20 pelotones de fusileros que tomen posiciones en las murallas cerca del muro occidental. Traigan 6 ametralladoras y colóquenlas cerca. Traigan los 3 cañones. Ofrezcan apoyo al alcance máximo. Magos, formen barreras defensivas para apoyar a nuestra infantería. Ordenó. 24 wyverns despegaron cargados de granadas. Se dividieron en 2 escuadrones. Uno que ascendió a gran altitud y otro cerca del suelo. Pronto, los cielos en el lado luriano se llenaron de puntos. Más de 100 wyverns. Los hombres de Quatoine sintieron que sus corazones se congelaban. Los wyverns de Quatoine lucharon valientemente, pero el escuadrón luriano, bajo el capitán Aldebarán, tenía la intención de aniquilar al escuadrón quatoiniano de un solo golpe. Ordenó a sus 100 wyverns que dispararan una descarga. En 3, 2, 1, 0, fuego. Ordenó el capitán. Inmediatamente, más de 100 bolas de fuego se precipitaron por el campo, destruyendo solo 5 de los wyverns de Quatoine debido a que estaban dispersos. Dividieron sus fuerzas en 2. Estén alerta. Dijo Aldebarán. Poco después de su orden, más de 12 wyverns enemigos se levantaron desde su flanco, asaltando y atacando ferozmente la formación luriana, lanzando granadas y usando sus carabinas para disparar a las alas débiles de los wyverns luros, derribando a 10 de ellos. Las 2 fuerzas se enfrentaron en un combate cuerpo a cuerpo y los lurianos, superando en número a los quatoinianos, destrozaron su ataque perdiendo otros 8 wyverns. No importaba, sus pérdidas serían reemplazadas, pero no las de los quatoinianos. Ataquen las murallas. Ordenó Aldebarán. Los wyverns descendieron sobre los defensores de las murallas, entonces, bang, bang, ratatatatata, boom. Fueron los sonidos que resonaron mientras 200 hombres disparaban sus fusiles y ametralladoras y diezmaban la carga luriana, que ahora estaba reforzada por 10 pelotones más. Mataron a 10 en una sola descarga, algo que les tomaría a los arqueros 10 veces el esfuerzo. Los luros se sorprendieron al principio, pero cargaron en grandes números, aniquilando a los fusileros y derribando 3 ametralladoras y un cañón de campaña, matando a 120 de ellos. Después de que los wyverns se fueron, Moiji reorganizó las defensas, sacando al resto de los pelotones y arqueros y concentrando toda su potencia de fuego mientras los 25,000 lourios marchaban. Una lluvia de fuego infernal cayó sobre los lourios, los cañones aniquilando pelotones enteros y las ametralladoras abatiendo a cientos. Sin embargo, todos los valientes esfuerzos fueron inútiles, ya que pronto se quedaron sin municiones y se vieron obligados a luchar en una desesperada batalla casa por casa. Después de 18 horas de lucha, los ejércitos lourios entraron en la ciudad a pesar de sufrir 10,000 muertos o heridos. Invadieron la ciudad y la incendiaron por completo. Mientras la devastación se desataba, los quatoinianos se desesperaron aún más. Ahora, más de 20.000 seguían atrapados en la ciudad, siendo violados y asesinados por los bárbaros lourios. Los defensores fueron aniquilados. Como su última orden, Moiji ordenó la destrucción de todos los fusiles, ametralladoras y artillería para evitar su inminente captura, y salió en una carga final con 800 hombres. Fue repelido y Moiji fue capturado. Se rindió sabiendo que su familia había huido. Ahora era un prisionero de guerra, mientras el ejército luriano marchaba y atrapaba a la gente que huía. ¡Qué débil! Incluso con su bajo número, nos infligieron graves daños con sus extrañas armas. Nos sorprendió, aunque escoria como ustedes nunca nos derrotará. Dijo Adem. Oye, las familias de tus hombres todavía no están en la ciudad. Hombres, violenlas frente a él y dénselas de comer a las bestias, dijo la criatura llamada Adem. No te preocupes, después de que las veas, te unirás a ellas en el infierno, degenerado, dijo Adem. Te mataré.
dijo Moiji. La orden despiadada de Adem se llevó a cabo ese día. Su ejército saqueó, robó y violó a su paso por la ciudad. Los soldados violaron a niños y niñas en el camino, las mujeres fueron ahogadas en barriles de cerveza, se insertó hierro al rojo vivo en las partes íntimas de las mujeres para convencerlas de que entregaran sus riquezas. Los penes de los hombres fueron cortados y esparcidos por las calles, y las alcantarillas de la ciudad corrían con sangre roja. Una masacre se desató, con niñas y mujeres violadas en el lugar, y marcadas y torturadas. Las fuentes hablan de soldados vertiendo plomo caliente en los rostros de las víctimas, y de penes y testículos cortados como táctica de horror para desmoralizar a los cuatoinianos. Las casas fueron quemadas. Aparte de los 100 supervivientes de Louria, solo 800 personas huyeron de la masacre. Esto enfureció a las potencias centrales y, en respuesta, se enviaron más de 200.000 hombres, en su mayoría de la Wehrmacht. Los cuatoinianos, ahora con todas sus fuerzas, tenían un lema: sin piedad. Mientras tanto, reunión de emergencia del gobierno en Cuatoine. La ciudad occidental de Jim ha caído en una catástrofe importante, con casi toda su gente masacrada. Una acalorada discusión se llevaba a cabo en la reunión. ¿El último informe?, preguntó Kanata. Señor, Jim ha caído y ahora está ocupada por 40.000 soldados lourios. La fuerza de invasión total se estima en 600.000 hombres y más de 700 wyverns, con evidencia de que la superpotencia Parpadia está respaldando a los lourios con cargamentos de mosquetes y cañones, con un barco incautado por el crucero explorador clase Novara, el QT Orlandaia, cerca de los mares de Salianos. Esto complica las cosas. Además, más de 4.000 barcos lourios abandonaron el puerto y desaparecieron. El objetivo es probablemente Mayark, dijo un funcionario. Silencio total. Los asistentes a la reunión contuvieron la respiración mientras la información se asimilaba lentamente. El número de 600.000 era 6 veces mayor que su propio ejército, incluidas las reservas. Además, tenían 700 wyverns y 4.000 barcos no localizados probablemente navegando hacia Mayark, lo que demostraba que Louria se tomaba muy en serio la conquista de todo el continente. Estaban solos, y a pesar de los fusiles y los acorazados que tenían, no eran suficientes para detener las olas humanas de Louria, solos, eso es. Quiero que los 10 acorazados, 3 clase Habsburg, un clase Radetzky como buque insignia y acorazados costeros similares a la clase Monarch, 8 cruceros, 6 destructores y 30 buques de línea acorazados con camiones Krupp de retrocarga de largo alcance de Alemania, estén en Mayark, dijo Kanata. Señor, ¿puedo hablar?, dijo el ministro de Asuntos Exteriores. ¿Qué sucede?, preguntó Kanata. Recibimos un mensaje de los alemanes. Léalo, ordenó Kanata. Sí, señor, dijo el ministro antes de desenrollar un pergamino. Los pueblos de Alemania y Austria no pueden pasar por alto las brutales masacres lourianas en vuestra patria. Los actos de los lourios en Jim son evidencia de sus hordas bestiales, desprovistas de toda humanidad. Despacharemos un escuadrón de nuestros barcos combinados y desembarcaremos a nuestro ejército en vuestra nación. Permitidnos aplastar a esos bárbaros insensatos. Se hará justicia. Nosotros nos encargaremos de ellos. Ya veo. Quieren aplastar a los lourios. Permitámosles hacerlo. Ahora, nuestra marina y nuestro ejército cooperarán plenamente con la Wehrmacht y los ayudaremos con todo lo que podamos, ordenó Kanata. La sala se llenó de esperanza y vítores. Los lourios serían aniquilados como moscas por las potencias centrales y liberarían al país de la plaga de Louria. Era hora de que Cuatoine se levantara de nuevo. Mientras tanto, en los mares hacia Mayark, 8 barcos navegaban hacia Mayark. Los alemanes enviaron el SMS Bismarck, el SMS Graf Spee, el SMS Graf Zeppelin, con 42 aviones, y el SMS Prinz Eugen. Los austríacos enviaron el SMS Obsendorf, una versión poderosa del Scharnhorst, el SMS Graf Daun, Ersatzklasse Monarch, el SMS Unyadi, portaaviones de escolta, con 25 aviones y el crucero ligero SMS Casimir. El almirante Ludwig del Bismarck miró los mares con ligera preocupación. A pesar de que más de 20 barcos aliados deberían haber estado allí, solo se habían enviado 8. ¿Qué pasaría si el enemigo fuera más poderoso que su flota?, se preguntó. Afortunadamente, estaba en el Bismarck. Con el poder antiaéreo podía destrozar las fuerzas aéreas bajas y subdesarrolladas de los locales gracias a varios cañones de 20 milímetros y cañones antiaéreos Flak de 88 milímetros.
Además, el Prince Eugen por sí solo era una batería antiaérea flotante, junto con los 2 portaaviones para apoyo aéreo. Dejó de lado sus miedos, sabiendo que esta lucha sería pan comido. La marina necesitaba hacer retroceder a los lourios. Su barco tenía más de 1000 proyectiles de sus cañones principales para hacer llover fuego sobre el enemigo. Mientras observaba el océano, el tiempo pasaba con incertidumbre. Fin del capítulo 5. El link a Wattpad de historia del autor estarán en la descripción.